vemos que estamos más o menos por el frame 30, ¿ok? Y lo que vamos a hacer básicamente es, le damos aquí a Site, clac, y nos vamos al 0. ¿Ok? Ya sabemos que ahí está a ese tamaño. Volvemos más o menos donde marcamos, aquí, que es donde decidimos que vamos a hacer el cambio, ahí. Y vamos a reducir el tamaño. Para que se vea el efecto como si estuviera apretando el botón. Nos movemos más o menos un poquito más adelante cuando la manito ya empiece a irse. Ahí. Y volvemos a poner la medida que tenía, que era, damos doble clic y ponemos 1.0. Le damos tac y ahí lo tenemos. Vamos a ver la animación. Okay, empezamos. Tac, tac. Volvemos a ver la animación. Aquí vemos que ha bajado. Entonces, como ha bajado, aquí tenemos que ir corrigiendo. Eso suele suceder. 1.0. Aquí el center nada. Vamos. Ok. Aquí tenemos que volver a poner. Vamos un poco más atrás. Antes que entre. Aquí. Ahí. Tenemos que poner doble clic otra vez. 1.0. Ok. Y ahí está. Ahí tenemos el efecto. Repitamos a verlo. Muy bien. Ahí tenemos el efecto de suscríbete. Ahora vamos a corregir el de la campana. La campana debería estar el site. Vamos a marcar la campana. Acuérdense, por eso es bueno marcar. Okay. Vamos a transform. Y aquí vemos a volver atrás. Un momento. Okay. Aquí está en 1. Ya está variando. Ok. Entonces vamos otra vez a 0. Está marcado. Y ahora vamos a ver qué pasa. Exactamente, ya está corregido. Ok, ya tenemos dos cositas corregidas. Si queremos hacer que la campanita se mueva, también podemos hacerlo. Aquí tenemos que corregir esto desde un principio también, porque la campanita está pequeña aquí y tiene que estar en 1. Así que vamos a corregirlo de una vez. 1.0. Y vamos a ver. El aspecto está bien, así que vamos a darle. Ok, ahora sí, perfecto. Ahora sí lo tenemos. Vamos a repetirlo completo. Y lo vemos completo. Perfecto. Tenemos esto para que lo hagamos mejor. Y bueno, ya está quedando esto ya poco a poco. Ahora lo que quedan son 3 chorraditas más que tenemos que ver. Okay, ya tenemos lo de suscríbete. Y ahora bueno, ahora sí vamos a unir este con este. Con el media out. Vamos a darle otro recorrido. Y vamos a ir a edición a ver cómo va quedando en el módulo de edición, que es muy importante. Ahora vamos al módulo de edición y lo tenemos aquí. Eso es que se ha grabado bien. Vamos a P de pantalla completa y lo vemos. Suscríbete y le da la campanita con su bordecito guay diferente. Volvemos a darle P, salimos y nos volvemos a ir a Fusion. Ahora vamos a corregir chorradillas que nos quedan de esto. Y lo vamos a guardar. Les voy a enseñar cómo se guarda. Y una vez que lo tengan guardado, si lo pueden utilizar las veces que quieran en todos los tutoriales o cosas que hagan en su canal de YouTube.
Bueno, vamos a empezar y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Nos vamos ya a una pantalla simple porque ya lo tenemos todo listo. Y vamos a ir primero a lo de suscríbete. Pinchamos suscríbete y vamos a fotogramas clave. Vamos a ver cómo está fotogramas clave. Vamos a cerrar nodos y vamos a ir al principio de todo. Vamos, sabemos que esto se acaba ahí. Vamos a arrastrar un poquito hacia afuera. Los fotogramas clave son todos estos fotogramas. Una vez que movamos acá, vamos a mover también fuera. O sea que vamos a mover todos los fotogramas un poquito, pero nada más este es el que nos interesa para cuadrar mejor. ¿Ok? Pinchamos aquí. Justamente aquí. Aquí tiene que ser. Con mucha paciencia. Y ya lo movimos un poquito aquí afuera. ¿Ok? Ahora volvemos a ver cómo quedó esto. Perfecto, está quedando precioso. Van a ser la envidia de todos los demás youtubers. Muy bien. Ahí se retrasó un poquito. Perfecto. Bueno, ya el fotograma clave que quería corregir. Y bueno, es una introducción para que vean que aquí se pueden mover todos los fotogramas, marcando unos por uno, los nodos y toda esta movida. Bueno, ocultamos fotogramas clave y nos vamos a curva paramétrica. Vamos a marcar suscríbete y vamos a hacerle un smooth, una entrada más, ¿cómo se dice? Vamos a cerrar nodos para tener más suave. ¿Ok? Entonces nos movemos aquí al principio, tenemos marcado suscríbete, entonces vamos a estirar esto aquí con este botón. Aquí lo tenemos estirado, entonces vamos a seleccionar los nodos. Okay, solo vamos a hacer esto, no nos vamos a complicar la vida. Y vamos a darle a este, a Smooth. ¿Qué hace esto? Que nos suaviza la entrada. Vamos a verlo. No vamos a tocar más nada. Ok, suscríbete. Taca. Ahora vamos a tocar ¿qué? La manito. Es muy importante tocar la manito. Ok, transform 2, transform 3, tal. Vamos a cerrar esto. Clac. Esto significa que los tenemos bloqueados, que están, pero no los tenemos bloqueados. Y vamos a transform 1. En transform 1 es donde está la manito. Si mal no recuerdo. Vamos a verificarlo de todas maneras. Nos vamos aquí. Nodos. Cerramos un segundo la curva paramétrica. Y es transform 1. Ok, en transform 1 es donde está la mano. Volvemos, rectificamos. Ok. Curva paramétrica, transform 1. Ok, vamos, que son los que están abiertos, los demás están cerrados. Si quieren vamos a quitarlo de suscríbete para no confundirnos y saber qué es lo que estamos marcando. Ahí los quitamos, estamos en este. Entonces esto lo vamos a también hacer un smooth, sin tocar nada. Solo vamos a tocar el smooth. Esto es para suavizar la entrada. No vamos a tocar más nada, no vamos a mover nada. En esta no hay necesidad de mover parámetros. ¿Ok? Vamos a darle y ahí va. Y vamos a ver el movimiento. Ok, está más bonito. Esto ya lo tenemos chupado. Ok, vamos, cerramos curva paramétrica. Y nos vamos a ir ahora a hacer lo último. ¿Qué es lo último? Hacer esta animación. Esta animación es la animación que va a hacer que desaparezca esto y aparezca todo esto en el momento indicado. ¿Cómo hacemos eso? ¿Se acuerdan dónde hicimos el rectángulo cuando comenzamos todo esto? En el 1, aquí en suscríbete. Entonces lo que vamos a hacer ahora mismo es ocultar la campanita con el bichito. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Abrimos acá una pantalla doble, nos vamos a rectángulo 1, lo marcamos aquí, ok, vamos al suscríbete, lo marcamos aquí y como el 2, perdón, rectángulo 1,
Estamos viendo el rectángulo 1, nos vamos a la campana, Merge 2. Vamos a ir haciendo las cosas como son. Ok, ahí la tenemos. Volvemos al rectángulo que lo tenemos en el 1. Ok, marcamos el Merge 1. Aquí lo tenemos el 1. Sabemos que es el 1 porque es donde está la campanita. Es donde está el transform de la mano, pero no vamos a tocar el transform de la mano, vamos a transformar el de la campanita. Entonces suscríbete, le damos, ahí sabemos que está ahí, clac, vamos al rectángulo 1 y vamos a ampliarlo aquí, donde está la campanita. Hacemos eso aquí en el width y movemos aquí. Lo tenemos ya listo. Ahora vamos a ir a la campana. ¿Dónde está la campana para moverla? En el Transforms. Aquí vamos a hacer una cosa curiosa. Aquí dentro del Transform 2 que hemos pinchado, vamos a reducir el tamaño al máximo y vamos a hacer un efecto tanto con el top de la campana como con la campanilla. ¿Cómo hacemos esto? Nos vamos acá, track, y en side vamos a poner que está marcado ya, clac, lo volvemos a marcar como está al principio, acuérdense que está en 1, tac, lo marcamos, vamos a 0 y vamos a hacerlo cuando lleguemos justamente al punto que queramos que aparezca. Entonces le damos al play, ahí vamos a darle un side de un 1, que era lo que tenía, 0,5, borramos y le ponemos 1.0, le damos enter, ahí tenemos la campana, vemos la animación. Ok, vamos fuera, ahí tenemos. Lo mismo vamos a hacer con el Transforms 3, que es donde está el top. Vamos a ir afuera, le vamos a dar a Site y vamos a darle a tope hacia el lado izquierdo. Le damos a Play y cuando lleguemos ya ahí a suscríbete, venimos y marcamos aquí con doble clic 1.0, enter, y ya tenemos aquí la animación hecha. Le damos aquí fuera y vamos a ver la animación. Va a quedar una cosa curiosa. Eso es lo bueno de conocer los controles y a la hora de corregir es muy fácil. Tac, ahí lo tenemos, tac, perfecto. Vamos a Merge 5. Le damos al 2, ahí la tenemos completa, nos vamos a edición, vamos a revisar en edición cómo ha quedado. Es muy importante que estemos revisando porque esto nos va a ayudar mucho. Tac, perfecto, plac, ahí tenemos la campanita y todo. Venga, nos falta poco ya. Entonces ya tenemos esto, lo que nos tenemos es que eliminar esto. ¿Cómo eliminamos esto? Nos vamos a Fusion y nos vamos al 0, como estamos aquí. Ok, estamos en el, esto tiene que aparecer más o menos en el 30, correcto, todo completo. A ver, el suscríbete aparece por el, más o menos el 15, o sea en el 10 tenemos que hacer que aparezca. Vamos al 0, vamos al 0 y nos vamos y pinchamos donde dice Instant Rectangle. Aquí en el Instant es que vamos a hacer la animación. ¿Cómo la vamos a hacer? Nos vamos al width de aquí, lo vamos a poner en 0. Acuérdense que teníamos aquí, volvemos control Z para que vean
el 0.46, 0.416, ¿ok? Muy importante, porque ese es el tamaño que vamos a tener que restaurar cuando lleguemos aquí al 10, ¿ok? Entonces vamos otra vez aquí y le damos al 0, clac, desaparece completamente, le damos al width, vamos al 10, pinchamos en el 10 y ponemos aquí en el width, doble clic, 0.416. Le damos a Enter y ahí lo tenemos. Vamos a ver la animación. ¿Ok? Perfecto. Ya la tenemos. ¿Qué nos queda? Guardar esto para poderlo utilizar tantas veces como queramos. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, para hacer eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, nos vamos a suscríbete, pinchamos en suscríbete, apretamos control y después la letra A. ¿Qué va a hacer? Nos va a seleccionar todos los nodos acá. Y ahora vamos a darle al botón derecho y nos vamos a macro. En donde dice macro vamos a ver create macro o crear macro. Le damos ahí, clac. Nos va a aparecer esta pantalla. Lo podemos mover y vamos a cambiarle el nombre. Vamos a ponerle como ustedes quieran. Yo le voy a poner YouTube animación. Ok, YouTube animación. Vamos a ir a imagen. En imagen vamos a buscar de suscríbete. Ok. Vamos a imagen. En imagen vamos a buscar site. En estilo de texto. Style test. Y site. ¿Dónde está site? Por aquí. Aquí. Marcamos estas dos. Le damos a close. Nos va a decir, ¿quiere guardar los cambios en la macro tool 1? Le van a decir que sí. Class. Y nos va a abrir una carpeta. Nos va a decir si lo queremos grabar dentro del programa DaVinci Resolve o si lo queremos grabar fuera. Yo recomiendo que lo grabes fuera. Vamos aquí. Yo lo tengo en esta carpeta donde dice recursos campana YouTube y le doy a guardar. Clac. Ahí ya lo tengo guardado. Pack, le doy acá y ahora vamos al módulo de edición. ¿Qué vamos a hacer ahora en el módulo de edición? Bueno, vamos a ponerle los soniditos y ya esto lo tenemos guardado. Después, ¿cómo lo vamos a utilizar? Después se lo enseñaré. Primero vamos a ponerle los sonidos para exportar esto y lo tengamos también exportado. Y si lo queremos grabar en YouTube, en DaVinci Resolve, después les enseñaré en otro tutorial cómo se hace. Lo más importante es que ya lo tienen salvado y ya en un micro tutorial de esos que hago yo les ayudaré a que quede listo. Bueno, aquí lo tenemos, suscríbete, Ahora vamos y cerramos aquí biblioteca de efectos y vamos a panel multimedia, abrimos archivo, importar medios. Aquí tenemos los sonidos. El del click, el del ding, el del pop y el del whippet. Presionamos el primero y con Swift seleccionamos todos los demás. Le damos a abrir. Aquí ya los tenemos. Ahora lo que tenemos que hacer es cuadrar el audio. ¿Ok? Entonces lo primero es el pop. Vamos a buscar qué pop, pero eso lo podemos hacer aquí directamente. Damos doble clic y lo buscamos. Ahí lo tenemos. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos para acá, atrás, vamos a darle a in, a la i y al out. Vamos a arrastrar desde aquí y aquí ya tenemos el primer sonido. Ahí lo tenemos. Ahora hay que darle al pinchacito. Ok.
Entonces vamos a buscar el que más nos interese. Vamos a que este yo creo que es el que más interesa. Le damos al in y le damos al out. Agarramos y bajamos. Después lo vamos a organizar. Y el DIN de la campanita. Pues ya lo tenemos aquí. Así que lo bajamos directamente. Ahora volvemos a la pantalla. Le damos doble clic aquí. Y ahí justamente es donde está el clic del in. Así que lo cuadramos aquí. Y ya lo tenemos. Repetimos la escena. Vamos a pantalla completa para que lo hagamos mejor. Veamos. Ahí lo tenemos. Volvemos a pantalla completa. Ahora, ¿cómo utilizamos esto? Muy fácil. Vamos y utilizamos esto. Movemos esto hacia video 2, hacia arriba. Buscamos un video que colocar. Yo voy a agarrar este que dice efecto terminado. Lo arrastro hasta acá, hasta la biblioteca de efectos. Este es de un tutorial que voy a hacer. Lo arrastramos hasta donde está el video 1. A ver, primero vamos a ponerlo acá. Tac, damos doble clic, arrastramos el vídeo solo para no interrumpir lo otro y volvemos a darle aquí doble clic y vamos a arrastrar el audio nada más abajo. Ok, vamos a darle. Aquí esto no tiene audio, así que vamos a darle. ¿Qué hacemos aquí? Muy fácil. Vamos a darle esto y vamos a reducir el zoom. Vamos a verlo en el eje Y. Lo ponemos en la posición, por ejemplo, aquí. Y ya es la manera como lo utilizaríamos. Y ahí lo tenemos. Ahí tenemos el efecto de suscríbete. Ok. Bueno, espero que les haya gustado el tutorial. Y si les ha gustado, ya sabes, suscríbete.